tan maravilloso, qué día hermoso que nos ha regalado el Señor. Ahora, ¿quién ha sentido la presencia del Señor? ¿Quién ha sentido que ha sido libre? Amén, amén, gloria a Dios, diga gloria a Dios. Vamos a leer una palabra que está en Juan 17, dice: yo les he entregado tu palabra, esto lo dijo Jesús, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Dígale al hermano que tiene al lado: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dígale de nuevo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Durante años hemos visto cómo el mundo ha ido catalogando a la humanidad y ha colocado muchas, llamémosle, generaciones. Y generaciones que hasta hoy se manejan. Y por ejemplo, está la generación Baby Boomer. ¿Cuál es esta generación? Uno dirá. Es la generación de todos aquellos que nacieron entre el 1946 y el 1964. Yo ni sabía que existía esa generación. A lo mejor hay alguno de ellos por aquí. Luego está la generación X. Esa generación X es todos los que nacieron entre el 65 y el 79. Luego está la generación de los millennials o la generación Y. Esta generación son todos aquellos que nacieron desde el 80 al 99. ¿Cuántos hay de esa generación aquí? Varios. Y luego está la generación Z. La generación Z son todos aquellos que nacieron desde el 2000 hasta la fecha. Del 2000 para adelante son todos los Z. Pregúntele al hermano que tiene al lado: ¿de qué generación eres? Bueno, lo cierto es que indistintamente en el año en el que a usted le tocó nacer, es que vivimos en una generación que no quiere saber nada de Dios. Estamos en una generación que no quiere saber de Dios, que cree que el concepto de la felicidad es cuántos viajes puedo hacer al año. Estamos en una generación que cree que el que es el más hombre es el que con más mujeres se acuesta. Estamos en medio de una generación que es gobernada por el miedo, por el terror, por el pánico. Estamos en medio de una generación que admira al mafioso, que admira al que es malo. Estamos en una generación que humilla y oprime. Estamos en una generación que busca venganza. En una generación que no se quiere dejar con nadie la ley del más fuerte, dicen. Estamos en una generación que se exhibe y aplaude la estupidez. Una generación que hace bailes estúpidos, voy a decirlo así, y que el mundo le aplaude. Una generación tonta. Una generación sin Dios ni ley. Estamos en medio de esa generación. Una generación que cree que la manera de cuidar a sus seres amados es quedándose en casa. Una generación que se está olvidando de dar abrazos. Una generación que va camino a la perdición. Por eso es que Jesús ora por nosotros. Por eso es que Él oraba por nosotros. Y Él nos decía: salgan de esa generación perversa. Salgan de esa generación perversa. Salgan de esa generación de millennials. Salgan de esa generación X. Salgan de esa generación Y. Salgan de esa generación de ahora de pandemia. Salgan de esa generación perversa. Porque ustedes no son de este mundo.
no son de este mundo, como tampoco yo lo soy, dijo Jesús. Somos de una generación que no es de este mundo. Somos de una generación que no es de este mundo. ¿Quién dice amén? Esta mañana yo quiero contar un poquito de alguien que marcó una generación. Y vamos a leer un poco de Génesis 32. Dice: entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre o el ángel. Me llamo Jacob. Entonces el ángel le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Lo primero que debemos saber de Jacob era quién era Jacob. ¿Quién era Jacob? Porque aquí vemos claramente cómo Jacob lucha con Dios. Porque dice: el ángel del Señor luchó con él. Y luego dice: has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Pero antes de llegar a esto, a ese momento, tenemos que saber quién era Jacob. Y es que Jacob era el hijo de Isaac y tenía un hermano mellizo que se llama Esaú. Jacob era el menor por 2 minutos, 3 minutos, era el menor. Y tenemos que entender que Jacob, y voy a decirlo así, Jacob era un mentiroso, era un embustero, Jacob era un estafador. Jacob engañó a su hermano Esaú para que le diera su primogenitura por un plato de lentejas. Lo engañó. Jacob era el más delgadito, era el más menudito. Jacob era el que no tenía habilidades para el campo, no tenía habilidades para la casa. Podemos decir que Jacob no era el prototipo del varón que uno tiene en el mundo. Jacob era débil, pero tenía un corazón malvado. Engañó a su hermano. Esto lo llevó a tener ambición. ¿Ambición de qué? Ambición de quitarle la primogenitura a su hermano. Jacob también era perseguido. Al ser el más débil, podemos decir que, claro, era el más abusado. Era el pobrecito. A Jacob le tocó sufrir, pero él también hacía mal. Y Jacob un día se convirtió en un verdadero ladrón y le robó la primogenitura a su hermano. Le robó la primogenitura. Esaú era un hombre grande, fuerte, peludo, con pelo en pecho. Y Jacob, delgadito, lampiño, pecho de víbora, como decimos. Ese era Jacob. Y Jacob le roba la primogenitura a su hermano. Y esto era solo el inicio de Jacob. Era solo el inicio. Y uno puede decir, de Jacob era de todo. Parecía bueno, pero no había sido tan bueno. Jacob pecó. Y este pecado generó consecuencias. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Jacob fue perseguido. Generó un odio en su hermano. Su hermano lo odió profundamente, quería matar a Jacob. Y Esaú era pues Esaú. Y quería matar a Jacob, que era delgadito. Y lo perseguía. Jacob no le quedó otra que huir de su casa.
Se fue a esconderse a la casa de su tío. Se puso a trabajar para su tío. Allá se enamoró de una mujer, de Raquel. Y le dijo: dame por esposa a Raquel. Muy bien, le dijo, vas a trabajar para mí gratis durante muchos años. Muy bien, lo dijo Jacob. Y trabajó para su tío gratis. Y se cumplió el plazo del contrato. Muy bien, el día de la boda. Era el día de la boda. Y allá, en esa época, la costumbre era que la novia tenía que estar con el velo en el rostro. Y recién en la noche nupcial podía levantar el velo. Ya se había casado. Y cuando llega y destapa el velo, no era Raquel, era Lea. Lea, la hermana de Raquel, la otra hermana, pero era la que no quería a Jacob. Lea era la fea. Raquel era la bonita. Y el tío lo engaña, el suegro engaña a Jacob. Y Jacob le dice: me engañaste. Yo no quería a Lea, quería a Raquel. Muy bien, ¿quieres a Raquel? Vas a trabajar 7 años más, gratis. Y Jacob acepta. Jacob la sufrió, fue engañado, así como él engañó, fue engañado también. Y Jacob tuvo que sufrir. Hasta que llegó el día en que por fin se casó con Raquel. Se casó con Raquel. Pero esto no fue color de rosa. El suegro seguía oprimiendo a Jacob y ahora a toda la familia de Jacob. Y no los trataba justamente y les pagaba mal. Les decía: te voy a pagar, qué sé yo, 100 bolivianos, y solo le daba 20. Era injusto, estafador con Jacob. Así como Jacob había sido estafador, también el suegro le salió más estafador que él. Hasta que Jacob se cansó. Diga: Jacob se cansó. En la palabra hemos visto que Jacob peleó con Dios. Y en toda la Biblia, después de ese hecho, podemos encontrar que siempre se refiere al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob. El Dios de Jacob. Repita: el Dios de Jacob. Jacob dejó marcada una generación. La generación de Jacob, ¿cuál es? Jacob se cansó. Jacob era el que mintió, pero ya no quería mentir más. Jacob es esa generación que mintió, pero que ya no quiere mentir más. Es esa generación que robó, pero ya no quiere ser un ladrón. Es esa generación que insultó a su hermano, pero está arrepentido. Es esa generación que ha caído en alcoholismo y en drogadicción, pero ya no quiere volver a ese pozo profundo. ¿Será que hay alguien de esa generación aquí? Jacob es esa generación que intentó quitarse la vida, pero ahora ha encontrado vida en Jesús y ya no se quiere soltar de Jesús. Jacob es esa generación que, siendo hijo de pastor, se alejó y se perdió por el mundo, pero hoy día ha reconocido su llamado y quiere volver a la casa del Padre. Estamos hablando de esa generación del hijo pródigo que se perdió por allá, pero ahora ha vuelto aquí, que ha reconocido dónde hay alimento, y hay alimento de vida eterna aquí en la casa del Padre. Es esa generación la que estamos hablando. ¿Será que hay alguien de esa generación aquí? Porque el Dios de Jacob está ahora para aquella generación que se cansó de ser el mismo de siempre, que se cansó de ser malo, que se cansó de ser perverso. Ese es el Dios de Jacob, y para esa generación el Dios de Jacob está aquí. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero es una generación que, si bien pecó, cayó, pero ya no quiere pecar más. Es aquella generación que se quiere levantar y que ahora se quiere aferrar a Dios, que no lo quiere soltar, que cuando lo encontró a Dios empieza a luchar con Él y no lo va a soltar hasta que Dios lo bendiga.
Es de esa generación la que estamos hablando. Yo no sé si hay alguien de esa generación aquí. Una generación que no quiere soltarse de Dios. Una generación que luchará hasta el fin con tal de encontrar la bendición del Altísimo, con tal de mantener la presencia del Eterno, con tal de mantener la presencia de Dios en su corazón y que sea el Espíritu quien lo guíe en toda dirección. ¿Quién quiere ser de esa generación? Amén. Quiero ser de esa generación, diga. Generación X, generación Z. Ya no son del mundo, ya no le pertenecen al mundo. Somos de otra generación. En la palabra hay tres amigos. Misac, Sadrac y Abednego. Ellos eran amigos de Daniel. Y estos amigos, cuando el rey Nabucodonosor elabora una estatua grande de oro, y este rey da la instrucción de que todo el mundo tiene que postrarse ante esa estatua y adorarla, que todo el mundo debe adorar a la estatua de Nabucodonosor, y que quien no lo haga entonces iba a ser echado al horno de fuego. Pero estos tres jóvenes tenían la convicción suficiente para mantenerse firmes a pesar de ver la muerte encima. La sentencia estaba dada. Quien no lo haga iba a ser echado al horno de fuego. Pero sin embargo, estos tres jóvenes entendían que era preferible morir sirviendo fielmente al Señor que vivir en una mentira, que vivir en la idolatría. Estos tres jóvenes fueron echados al horno de fuego por mantenerse firmes en el Señor. Y Nabucodonosor ordenó que los lancen al horno. Y fueron lanzados a ese fuego. Pero algo pasó. Cayeron a ese horno. Y tan de repente las ataduras se soltaron. Lo único que se quemó fueron las ataduras. Y aparece un cuarto hombre en medio de ellos, que Nabucodonosor dice: ahí veo un hombre que parece tener la figura de un hijo de Dios, y que está con estos tres siervos bailando y saltando, y no se queman. Y no se queman. Cuando estos tres jóvenes salieron del horno, Nabucodonosor dijo, escuche lo que dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Misac y Abednego. Si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Misac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Es impresionante cómo puedes marcar una generación si tan solo te pones de parte de Dios. Si tan solo te pones de parte de Dios. Esta generación es la generación que denunció la idolatría. Es la generación que se opuso a seguir la corriente del mundo. Es la generación que se puso firme con tal de todo lo que se le venía encima. No importó, vieron el horno de fuego, pero a ellos no les importó. Preferían morir sirviendo al Señor que vivir en una mentira. Es una generación que puede dar su vida por la obra del Señor. Yo digo, ¿será que hay alguien de esa generación aquí? Es una generación que confía. Diga, generación que confía. ¿Pero confía en quién? Que confía en Dios. Es una generación que confía en Dios. No importa lo que venga, no importa cuán caliente esté ese horno. Es una generación que sabe que Dios es su protector, que Dios es su salvador, que Dios es el eterno y que Dios va a poder contra cualquier potestad. Es una generación que sabe
que sus problemas son nada comparado con el poder de Dios. Es una generación que confía en Él. Aquí hay muchos jóvenes de fuego. ¿Dónde están? Levanten la mano. Jóvenes de fuego. Una generación. Yo digo, ¿será que estos jóvenes van a marcar una generación? ¿Será que van a marcar una generación? Aunque a los jóvenes de ahora les gusta ser un poco más originales, ellos van a querer marcar una generation. Diga, generation. ¿Les gusta? ¿Quiere marcar una generation? Si quiere decirlo en inglés, dígalo, no importa. La cosa es que usted tiene que ser una generación o una generation, no importa, que marque la diferencia y que ponga a Dios por delante y que más adelante la gente diga, el Dios de los jóvenes de fuego. Dios quiere una generación de jóvenes que aprenda a decir amén. Dios quiere una generación no solamente de jóvenes, sino una generación de su pueblo amado, de hombres y mujeres de Dios que aprenda a decir amén. Es una generación que ha sido apartada del mundo. Ha sido apartada del mundo para ser instruidos en la casa de Dios. Es una generación que ha sido apartada para aprender y luego salir a las calles y hablar el evangelio, levantar al oprimido, rescatar al que está en droga, en alcohol y sacarlo y traerlo aquí, porque solamente aquí hay palabras de vida eterna y ese alimento no se va a cansar usted de recibirlo. Es una generación que tiene hambre, pero hambre no de comida, sino hambre de la palabra de Dios. Es una generación que tiene sed, pero no de sed de agua, sino de sed del Espíritu de Dios. Es una generación de los jóvenes de fuego. Es una generación de los vástagos de Dios. ¿Será que serán como esa generación de Misac, Sadrach y Abednego? Jesús decía, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y yo permaneceré en ustedes. Dios quiere una generación que obedezca. Una generación que obedezca. Una generación que se deje guiar por el Espíritu. No importa dónde te mande. Quiero una generación que sea como Pablo. Ese Pablo, qué bárbaro, Pablo. Ese Pablo decía, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Será que hay alguien de esa generación aquí? Una generación que no deje de alabar, una generación que no deje de cantar, una generación que en las peores situaciones, en los peores momentos, se pare firme, porque sabe que tiene un Dios que lo protege, un Dios que lo guía. Una generación que se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pablo salía a predicar y él esperaba. Una generación que sabe esperar. Diga, una generación que sabe esperar. ¿Pero esperar qué? ¿El micro? ¿A que pase el micro? No. Que sepa esperar la instrucción de Dios. Que sepa oír la voz de Dios. Es esa generación. El Espíritu le decía a Pablo, no prediques en este lugar, vete al siguiente. Y Pablo se iba al siguiente. El Espíritu le decía a Pablo, habla ahora, exhorta aquí, libera acá. Y Pablo lo hacía. Era una generación que se deja guiar por el Espíritu de Dios. A Pablo le dijeron un día, no vayas a Roma, allá te van a matar, te van a meter preso y te van a matar. Pero el Espíritu le dijo a Dios, ve a Roma. Y Pablo sabía que no importa lo que había en Roma, él tenía un Dios que era su protector y que Dios era más poderoso que cualquier romano, era más poderoso que cualquier cárcel, era más poderoso que cualquier acusación. Y Pablo fue a Roma
y predicó y habló y le dijo a todas esas personas lo que Dios le mandó a decir. En Efesios 4:17 dice: ni des cabida al diablo. Ni des cabida al diablo. El ni es mayor que el no. No le des ninguna excusa al diablo para que te apunte. Anda derecho en todo momento, día y noche. Que nadie te apunte, porque tú solamente debes seguir la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que te guiará a toda verdad. Amén. Pablo fue la generación de la cual se soltaron las cadenas. En el espíritu, la hermana Milka decía que toda cadena de maldición iba a ser quebrantada hoy día. Pablo fue de esa generación que cuando lo metieron preso, porque lo metieron preso varias veces, el día antes de que lo vayan a matar, porque ya estaba sentenciado a muerte, y Pablo estaba con Silas, los dos flagelados, azotados y encadenados, y estaban ahí. Y empezaron a cantar y empezaron a alabar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús decía a la samaritana: hay un momento, llega el momento y estamos ahora, este es el tiempo, en que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, adorarán al Padre. Pablo fue eso de unos primeros adoradores, fue de esos primeros adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando estaba preso, empezó a adorar al Señor. El diablo lo metió en esa cárcel, le puso grilletes en las manos y en los pies, lo azotó, pero cometió un error, no le tapó la boca. Y cuando tu boca está suelta, tiene la capacidad para declarar victoria, tiene la capacidad para levantar, construir, para edificar y derrumbar. Y es así como puedes azotar y quebrantar toda cadena. Y cuando estos dos hombres empezaron a alabar, entonces vino un temblor fuerte y las cadenas se quebraron. ¿Será que hay una generación aquí que quebrante cadenas de maldición en su familia y en su generación? ¿Será que esa generación de Pablo está aquí? Una generación que sabe adorar, una generación que sabe orar, una generación que se deja guiar por el Espíritu, una generación santa, una generación fiel, una generación que no le importa lo que venga, porque él solamente quiere servir al Señor. Pablo era un gran personaje. Él tenía de todo, era respetado, reconocido, no necesitaba nada, tenía dinero, tenía todo. Cuando era Saulo. Pero se encuentra con Jesús, Jesús lo tumba el caballo, ¡pum! Y algo pasa. Él recibe su llamado. Y ese Saulo que era superpoderoso y que lo tenía todo, no la piensa dos veces y deja todo atrás por seguir a Jesús. ¿Será que hay alguien aquí así? Una generación que está dispuesto a manejar 80 kilómetros para buscar el rostro de Dios día a día. Una generación que no le importa pagar taxi que cueste 40 bolivianos con tal de llegar aquí y buscar la presencia de Dios. Una generación que incluso pudo ahorrar $20,000, pero si el Señor te dice dámelo, se lo da. Una generación que se esfuerza porque no falte para darle el diezmo al Señor. ¿Será que hay esa generación aquí? Una generación que ame a Dios de verdad. A Pablo no le importó dejarlo todo. Pablo sabía, todo lo que tengo, todo lo que se me ha dado proviene de Dios y es para Dios. Y Él me da el privilegio de entregarle algo. Yo digo, qué privilegio tenemos. Cada vez que damos las ofrendas al Señor,
Es un momento hermoso que el Señor nos está privilegiando de tener para poder entregarle un poco, una mínima parte de todo lo que Él nos ha dado. Pero ¿qué pasa si tienes mucho y el Señor te dice, dame mucho? Muchos huyen. Ah, no, ese llamado no fue para mí. Seguro se equivocó. Se equivocó el Señor. Una generación que ame a Cristo en espíritu y en verdad. Una generación que apenas sabe de que viene un retiro, es el primero en inscribirse. Yo pregunto, hermana Yelisa, ¿cuántos inscritos hay para el retiro que hay el 21 y 22 de junio? 3 personas. ¿Acaso está esa generación aquí? Una generación que apenas sabe la noticia, corre a ir a la presencia del Señor, que apenas sabe de la noticia de un retiro, corre a reservar su cupo. Pero yo declaro ahora que esa generación se levanta. Y se levanta hoy día. Prepárese, hermana Yelisa. Muchos se van a inscribir hoy día. Vuelvo a Jacob. Jacob luchó con el ángel. Luchó con Dios. Y Dios lo golpeó. Usted sabe que Jacob es el único hombre en toda la Biblia que recibió un golpe de Dios. Un golpe. ¿Usted se imagina recibir un golpe de Dios? Fue golpeado por Dios y Dios lo quebró. Le desencajó la cadera, lo quebró, lo partió. Pero después de golpearlo, después de quebrarlo, le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Escuche esto. Dios llama, hace un llamado a Jacob, pero a quien unge es a Israel. Yo no sé si usted está entendiendo. En toda la Biblia oímos del Dios de Jacob y el Dios de Israel. El Dios de Jacob y el Dios de Israel. El Dios de Jacob y el Dios de Israel. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Israel es esa generación que soportó el golpe. Es esa generación que superó la prueba. Es esa generación que fue golpeada por los insultos, pero aún así dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es esa generación. Israel es esa generación que soporta el golpe. Es esa generación que ha tocado pasar por una enfermedad y dice, Señor, tú eres mi médico, tú eres mi sanador. Es aquel que ha sido golpeado injustamente y dice, Señor, tú eres mi protector. Esa es la generación. Es esa generación que acude al Padre. Esa generación que se aferra a Él y no se suelta. Esa es la generación que ha sido ungida para el servicio. Es una generación santa. Es una generación que tiene que ir y hablar de Dios. Esa es la generación. Es una generación que era quebrada, era descalificada, era ladrona, era embustera, pero ha sido restituida. Era alcohólico, era drogadicto, pero ha sido sano. Era endemoniado, pero ha sido rescatado. Y ahora ha sido una nueva criatura. Dios te ha cambiado el nombre. Ya no eres más Jacob, ahora eres Israel, porque tienes un propósito santo. Si alguien de esa generación está aquí, diga amén. Y algo sucede cuando Dios te quebra. Algo sucede cuando Dios te quebra. Jesús, cuando alimentó a la multitud y le dieron 5 panes y
3 peces, levanta el pan, lo parte y dice: dénselos a todos. Cuando Jesús parte ese pan, lo multiplica. Lo multiplica. Yo digo, ¿acaso vástago de Dios no es esa generación que ha sido azotada, insultada, calumniada? Y todo lo permitió Dios y nos partió, nos quebró y nos multiplicó. Y nos multiplicó. Cuando Dios te parte, te transforma, te multiplica, te sana, sacará de ti lo que no sirve, lo saca y te pone lo que necesitas. ¿Quién quiere que el Señor este día saque de él lo que no sirve y que le ponga lo que necesita? Pero ¿qué pasa si lo que no sirve en tu vida es tu plata, es tu gran casa lujosa, y lo que necesitas realmente es una choza? Igual lo vas a amar. Igual le vas a decir: te amo, Señor. Que te boten del trabajo, quedas en nada, pero sabes que tenés un Dios que es tu proveedor. Te amo, Jesús. Un Dios que te quebranta. Algún familiar muere, a quien amabas muere. Te quebranta. Y le dices: aún así te amo, Jesús. Aún en esta prueba te amo, Jesús. Porque eres tú, mi Señor. Eres tú el amor que radica en mí. Eres tú el amor que necesito. Gracias, Señor, porque me permitiste tener a esta persona en mi vida un tiempo, pero ahora te la entrego a ti. Porque eres tú el que está en mí. Eres tú el que vive en mí. Eres tú el que guía mis pasos. Eres tú el que me levanta. Eres tú el que me sostiene. Y cuando caigo, tú me levantas. Porque tú eres el Dios de Jacob y eres el Dios de Israel. Eres el Dios de una generación que no es de este mundo. Llega la hora, y estamos en ella, dice Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una nueva generación. Una decisión. Y escuchen, los padres, los jóvenes también, todos. Una decisión puede marcar el destino de toda una generación. Una decisión puede marcar el destino de toda una generación. ¿Cuál es el destino que quieres para tu generación? Tienes que decidir por Cristo. Ser como Jacob, que se cansó. Se cansó de ser igual. Se cansó de ser ladrón. Se cansó de ser malo. Se cansó de ser influenciado por el diablo. Y fue transformado para ser guiado por el Espíritu, para que de ahí en adelante el Señor lo transforme y le diga: ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Así como Saulo fue transformado en Pablo y el Espíritu lo guiaba por donde caminaba, por donde pasaba. Una generación. ¿Será que esa generación está aquí en vástago de Dios? ¿Será que esa generación está aquí en vástago de Dios? El Dios de vástago de Dios. Esa generación está aquí. Usted es esa generación. Dios lo ha elegido, lo ha sacado del pozo. Usted no es cualquiera.
Si ha llegado aquí con luchas interminables, no sabe por qué su vida ha sido tan dolorosa, porque ha tenido 1, 2, 3 divorcios, era hijo de pastor y no sabe por qué le pasó. Bueno, agradezca al Señor, porque usted era un Jacob, era malo, perverso, pero el Señor lo encontró y ahora lo quiere restituir y le quiere transformar el nombre, porque ya no te llamarás más Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel. Vas a pelear con Dios y vas a pelear con los hombres y saldrás vencedor. Y los jóvenes seguro van a decir Generation. Este es el mensaje que el Señor puso esta noche. Para alguien, para muchos. Pero quien quiera tomar esta palabra, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de vástago de Dios, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, quiere cambiarte el nombre. Porque aquí no nos regimos por generación X, generación Z, generación millennials, generación pandemia le llaman ahora. No, aquí somos la generación del eterno, la generación, voy a decirlo así, del alfa y omega. Somos la generación de vástago de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.